Aprendamos economía. La economía del siglo XXI. Propuestas, análisis y temas relacionados en tu propio idioma. Aprende con los expertos. Aprendamos economía. Las finanzas en la universidad del siglo XXI. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos aquí en su programa Aprendamos Economía. Este día martes 7 de febrero, ya estamos en el segundo mes del año, en la primera semana del mes de febrero. Hoy vamos a tratar un tema bastante interesante. Qué bueno que nos sintoniza en su canal de televisión TV UJAT en el 35.1 y también en FM en el 107.3 de la radio UJAT, aquí en nuestra institución, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. El tema, como decía hace un rato, es un tema bastante interesante. Vamos a revisar dos cosas y tres también en lo internacional. Vamos a revisar un poco lo que es el Tratado de Transpacífico y lo que se va a negociar con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Pero también vamos a revisar una industria que es una industria bastante interesante en el país, que es la industria automotriz y su comportamiento. Pero antes de empezar con el programa, permítanme presentar a mis amigos que son parte importantísima e inaugural de este programa. A Bolívar. Buenas tardes, bienvenido a este programa interesante de por sí. Hildardo. Buenas tardes, pues como todos los martes, no se olviden que hay repetición el jueves y los sábados, jueves de 1 a 2 y de sábado de 7 a 8. Pues aquí en este gran dilema de lo que son las ciencias económicas, cada vez viendo asuntos de carácter inédito, jamás presentado en la situación económica de la actualidad. Esperamos que el día de hoy pues queden resueltos algunas de las preguntas y de los comentarios que hagamos. Qué bueno que así es. Y no dejen de llamarnos aquí al estudio. Aquí estamos nosotros con el 312-9185, que está en la emisora de Radio UJAT. Y también pueden llamar a ese número para mensajes, para salutaciones y, por qué no, también para sugerirnos algún tema en particular. Y vamos a iniciar con el tema. ¿Qué les parece? Fíjate que aquí en la plática que tuvimos antes de empezar este programa, en días antes, hablamos un poco en la parte internacional, un tema muy interesante que es el famoso Transpacífico. Es decir, un acuerdo comercial que firmaron 12 países, entre ellos Estados Unidos y México y otros más. Este acuerdo implica que había que manejarle el comercio a esta cuenca que le llaman ellos, que es todo el Océano Pacífico, y dentro de las cosas que ellos dicen que se pueden manejar dentro de este acuerdo comercial que hay entre estos 12 países, está Australia, Brunei, está Canadá, Chile, Malasia, aparte México, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Japón, Singapur y Vietnam. Esos países dicen que pretenden manejar en este acuerdo comercial el 40% de la economía mundial. ¿Se imaginan ustedes? El 40% de la economía mundial. No invitaron a China, no está en este acuerdo comercial. Entonces, como ha habido alguna serie de cosas que no se ha terminado de concretar el programa Transpacífico, el acuerdo comercial Transpacífico, hay algunas cosas buenas, otras que no son tan buenas. Algunos premios Nobel de Economía se han quejado de que no es tan bueno el Transpacífico y han hecho manifiestos sus comentarios. Y prueba de ello, no sé si eso sirvió para que el actual presidente de los Estados Unidos, de un plumazo, llegando los primeros días a su gobierno, ¡pum!, que termina con el acuerdo comercial Transpacífico. Prácticamente es un acuerdo que se firmó entre estos 12 países que buscan manejar el comercio en esta zona. Si revisamos nosotros, con la mayoría son economías emergentes, a excepción de Estados Unidos y todos los demás, y quizá Canadá, pero no está una de las economías más importantes, como comentaba hace un rato, que es el caso de China. No sé si empezamos con el análisis. Este programa que tú afirmas allí ya estaba desde antes, ¿no? O sea, fue una de las promesas de Donald Trump salirse de ese, y que casi inmediatamente pidió que Estados Unidos saliera de ese tratado. Entonces siento que ese deja pues cojo a esta situación, que no le permite ahorita, por ejemplo, esa integración. Acuérdate que el caso de ellos no es fácil de que, es más, no ha sido aprobado al 100% la entrada de Estados Unidos al TPP, porque ahí en Estados Unidos tienen que aprobarlo el Congreso.
Y el presidente, Pero Obama tenía un Congreso nada más, dividido. no nada más en Estados Unidos. No, y también en en México, todos los sí. 12 países que eran la propuesta de la integración, juegan un papel muy importante que sus respectivos congresos ratifiquen ese tratado. Pero que fue una propuesta norteamericana, de Estados Unidos. Claro que le costaba más trabajo a Obama porque Obama tenía en su contra todo el Congreso, todos los republicanos no habían aprobado este programa. sí, y fue un programa de Donald hasta salirse de ese. Tan es así que cuando llega al poder solicita pues... Lo primero que hace, ¿no? Sí. No, sí. Bueno, yo creo que con relación a este tratado que todavía no se ha arropado bien, no se ha finiquitado, aunque han tenido varios años de negociaciones. Llevan 5 años. Creo que valdría la pena checar algunos puntos que están en el aire. La información se ha venido dando de manera muy fragmentada. Un tema muy importante que es una de las actividades más dinámica en el comercio a nivel mundial, que es la comercialización de bienes, de vehículos, de autopartes y la industria automotriz en términos generales. Curiosamente, México con el TLC tenemos nuestro convenio implica que los integrantes de los 3 países que conformamos este tratado podemos importar hasta el 60% de componentes de los 3 países para pagar un arancel cero. Curiosamente, en este tratado del Transpacífico, lo que están planteando los integrantes es que sea el 30%. Ya no el 40%. No, el 30% es la postura de algunos países que se encuentran en una ventaja comercial. Y México, bueno, uno de los aspectos quizás de negociación pendientes es en ese sentido por el éxito que ha tenido con la industria automotriz. Entonces, el 30% sencillamente no nos beneficiaría porque los vehículos que llegaran a nuestro país, si los otros, a excepción de Estados Unidos y Canadá, los otros países que forman parte de este posible tratado, bueno, van a comercializar ellos con países que no están incluidos en el tratado y van a meter muchos componentes que pueden estar a un costo más bajo y con eso obtener beneficios en sus precios competitivos para la comercialización. Fíjate que yo revisaba aquí en esta parte cuando revisamos la información acerca de este tema. Hay 5 cosas que me llaman a mí la atención sobre este acuerdo. Por ejemplo, no hay aranceles prácticamente en el comercio internacional. Desfasar los aranceles en lo que se comercia, a excepción de proteger la industria farmacéutica, la industria automotriz, los lácteos que pelea Nueva Zelanda, que ella quiere que se proteja porque es el fuerte de su economía. Por otro lado, también pide promover el Internet abierto entre los 12 países que son parte de ese grupo del TPP. Obviamente, por otro lado, lo que me llama la atención es el proteccionismo que incluye compromisos laborales. Ya no hay, para los trabajadores, ya no hay las prestaciones que sean de ley, sino libre, te pago tanto y con eso trabajas. Y la otra es que critican mucho esos 2 economistas premios Nobel, es que hay mucha libertad en cuanto a las cuestiones ambientales. Que por un lado se afecta la cuestión ambiental y por otro lado dice que si se libera y se protege la industria farmacéutica, si de por sí los medicamentos son bastante caros en este momento, inclusive hasta los genéricos, sería difícil para las gentes de esos momentos adquirir, a la gente que no tiene acceso al servicio médico, adquirir estos medicamentos. Es que ese es uno de los mecanismos de protección con las empresas transnacionales farmacéuticas, alargar el periodo de liberación de sus fórmulas, de patente que le llaman, sí, ¿no? de patentes para transformarse en genérico, como lo tenemos en el Tratado de Libre Y Comercio. ahí hay proteccionismo de estos, por eso Para quieren esa gran soltarla, empresa. ¿no? Así es. No, y la otra implicaría cambiar la ley, pues, Claro. para lo de las prestaciones a los trabajadores. Implicaría cambiar. Hoy se anunció que desaparecen, habría que profundizar en el análisis,
las juntas de conciliación, instancias laborales desaparecen ya. Acuérdense que eran en esas instancias al trabajador, donde se defendía y peleaban por sus despidos, por sus prestaciones no pagadas. Entonces, eso lo quieren, es más, está anulado y es parte del ese proceso. Se van preparando. Por eso, como decía Gildardo hace un rato, y en lo que investigué, ya tiene 5 años de estar este tratado, pero no se ha consolidado porque hay muchas cosas que tienen que destrabar. No es fácil para el gobierno mexicano, hasta ahorita, 5 años después, meterse a lo que tú decías de quitar las instancias laborales del que defendía al trabajador por los despidos injustificados y demás. Así es por eso que no ha terminado este acuerdo comercial del Transpacífico que estamos revisando nosotros. Y por eso se oponen 2 premios Nobel de Economía. Joseph Stiglitz y Paul Krugman son los 2 que se oponen a esto y señalan de alguna manera el porqué, la negativa de oponerse a que se apruebe el acuerdo comercial de Transpacífico. Es por eso que comentábamos esta parte, no sé. Hacen una recomendación ahí para efecto de México, ¿no? Claro. De diversificar la economía. Pero parece ser que lo que se está tomando en cuenta es, no sé, yo en mi manera de ver este análisis, es que el TLC ya hasta ahí llegó. Pero como que hay la esperanza de que esto reviva. ¿El TPP? El TLC. Bueno, ese es el otro punto que Sí, vamos a bueno, revisar. que abarca ahí, porque lo que dice usted es una economía fuerte, una economía diversificada, ¿no? En la cual es, bueno, como decíamos inclusive en otros programas, de ver hacia otros sectores, ¿no? Claro. Bueno, ya pasamos al TLC, creo que todavía tenemos tiempo en esta parte, ¿no? Yo creo que sí. Curiosamente, el día de hoy sale en el Buró de Censo de Estados Unidos una información donde México, por primera vez en la historia del TLC y del comercio mundial, se presenta como el segundo exportador hacia la economía mexicana y el segundo importador de Estados Unidos hacia una economía del exterior. ¿Eso qué significa? Que México juega un papel y un rol tan importante en la integración de la economía. Me parece que contribuye al próximo. Perfecto. En un momento regresamos. Aprendamos economía. Continuamos en Aprendamos Economía. Ya estamos de regreso con nuestro programa Aprendamos Economía, la economía del siglo XXI, y le pedimos que nos siga sintonizando aquí en el canal de TV UJAT, en el 35.1 de la televisión abierta, y en FM, en el 107.3 de Radio UJAT, simultáneamente en la televisión y en la radio. Qué bueno que están con nosotros y le pedimos que se comuniquen con nosotros a este programa, a su programa Aprendamos Economía. Estamos hablando acerca aquí con Gildardo y Bolívar, acerca del Tratado de Libre Comercio de México y algunas cosas que queremos tocar nosotros antes de entrar a hablar del tema de la industria automotriz. Yo sí tengo 2 o 3 cosas y más que comentar sobre este tema. El caso de que fue el canciller Videgaray allá a negociar esta parte, que no ha llegado a un punto clave, donde él plantea de que se debe negociar lo energético, las telecomunicaciones, el comercio electrónico, ¿con qué propósito? De incrementar la competitividad con América del Norte. Amén de que se van a renegociar los productos agrícolas que se exportan a Estados Unidos. Pero hay una cosa que me llama la atención y un comentario que quiero hacer en esto. El secretario de Comercio, un tal Wilbur Ross, dice que le urge a Estados Unidos, al gobierno de Estados Unidos, renegociar este Tratado de Libre Comercio con México. Realmente, si lo revisamos nosotros, a quien le urge es a ellos, no al gobierno mexicano. Le urge a ellos porque los términos que señala Wilbur, que lo más importante que van a hacer ellos su prioridad es renegociar este acuerdo comercial con México, este tratado comercial con México. Si lo revisamos nosotros, realmente, al gobierno mexicano, lo único que hacía el gobierno mexicano era hablar como gobierno a gobierno, acordar las cosas que como país tienen que acordar, y más somos vecinos y son socios comerciales,
pero nunca a nosotros nos surgió, mejor dicho, al gobierno de México nunca le surgió ir a negociar el Tratado de Libre Comercio. Más simplemente, a quien le urge, vuelvo a repetir, por lo que plantea el sector del comercio de Estados Unidos, es a ellos. Por eso, si tú ves cuando la campaña de Trump, lo que él decía, rápido con el TLC, les urge. Las razones quizás las iremos descubriendo a lo largo de la negociación. Te quité la palabra a ti hace un rato. Sí, es sencillo, mira José Juan, mira Bolívar. Es sencillo porque, como comentábamos, la oficina del Buró de Censo de Estados Unidos hoy exactamente publicó la situación de la balanza comercial de Estados Unidos. Sí. El déficit comercial de Estados Unidos, México es el cuarto país con déficit, son 63,000. ¿De Estados Unidos con México? Sí, México, el déficit comercial que tiene México con Estados Unidos son 63,192 millones de dólares, ¿sí? Y es el cuarto país porque China tiene 347,000 millones de dólares de déficit de Estados Unidos con China. Con Japón tiene 68,000 millones de dólares y con Alemania 64,9, casi 65,000 millones de dólares. ¿Qué es lo que veo yo? La prisa del gobierno de Estados Unidos de querer negociar con México el tratado. Porque de esos 5 países, al que ve más polluelo, más débil, el rival más débil. el rival más débil para imponer reglas Claro. que van a querer ellos extender a esos otros 4 monstruos como es China, China, Japón y Alemania. Bueno, si sacan resultados con México, con lo que quiere imponer Estados Unidos, pues ellos piensan que va a ser más fácil la negociación con los otros países. Fíjate que Trump pensaba que así era, pero al final de cuentas el que pensó el rival más débil que se pensaba que era el gobierno mexicano es el que le puso la raya al tigre. Es el que dijo, no voy porque no conviene, el presidente Peña, no voy porque no es conveniente esta reunión porque él quiere negociar el pago del Tratado del muro que está pensando. Fue la discusión Así que se es, armó, pues, y la verdad que hizo bien el presidente Peña, no ir. Pero se vio obligado. Como jefe de Estado, claro, pero lo hizo como jefe de Estado y lo hizo bien. ¿Por qué? Porque si el rival más débil que se suponía que era nuestro país se le puso al brinco, no es difícil que China, Alemania o Japón doblen el servicio ante esa gente, ¿no? Quiso ensayar con México y el ensayo no le resultó a Trump. Y ahí lo tiene. Y él está atorado con esa parte, ¿no? Pero vuelvo a repetirte, ¿qué pasa? Esta negociación entre nosotros debe durar por lo menos 3 meses. A partir que entra Trump en enero, febrero, marzo. Pero tiene que consultarlo con el Congreso. Hasta mayo está planteando el gobierno mexicano, porque además son 6 meses que tienen de opciones para ver esto. Y no es fácil serse un socio comercial como México, hombre. Tú decías hace un rato que entramos al programa, son el segundo socio comercial que tiene Estados Unidos. En exportación y en importación. Pero, ¿qué es lo que se está... O sea, ¿cuál es la visión que ya los 2 premios Nobel que son Stiglitz y Krugman, que son norteamericanos, por cierto? Es sencillo, el déficit comercial es porque venden menos de lo que compran. ¿Y qué pasa en la estructura comercial a nivel mundial? Muchas empresas de Estados Unidos prefieren producir fuera de Estados Unidos y tienen que importar de esas mismas empresas hacia Estados Unidos los insumos, bienes terminados y todo esto. Entonces, eso es parte del comercio, a cómo se maneja el comercio actualmente a nivel mundial. La cuestión es que ellos vieron más fácil producir a bajos costos en países como el nuestro, con ingresos bajos, con salarios bajos, y regresar sus productos a su país. Lo vieron fácil y se les hacía fácil. El salario de nosotros es más bajo. Hay un promedio de $40 le pagan al que trabaja en la industria automotriz. De regresar sus productos. ¿Y qué cosa se convirtió en Estados Unidos? En importador de sus propios productos, porque era más fácil. Claro que hoy por hoy ese grupo de gente que fabricaba los coches en Estados Unidos, que es el tema que vamos a platicar ratito, ya no lo fabrican ellos. Lo hacen en México,
y están desempleados y necesitan dinero para comprar lo que importan. Lo que importa. Ellos, por, eso, ¿no? por eso, de hecho, es la revuelta que hace el presidente de Estados Unidos, ¿no? De volver a esas empresas para que generen los empleos correspondientes en esa parte. Lo que yo bueno, me desvío un poco es con respecto a que hay una desesperación de México con respecto a ese tratado. Siento que la política sí va ¿cómo le llamamos? De desesperar. Que está creando ese ambiente. Ese ambiente ahí para que vaya quedando y Yo creo que pueda sí. manipular, porque yo de esa forma lo veo. El presidente hizo su declaración, dijo hay que voltear a ver otros mercados y eso ya es. eso Yo sí creo es. que lo hizo muy bien y lo dijo bien. Creo que esa es fue correcto. una apreciación que se dio en la primera semana del gobierno de Donald Trump. Yo creo que cuando Donald Trump, Por su no le tuiteo. gusta, que iban a renegociar ya el tratado, la respuesta del secretario de Comercio en México dijo hasta mayo. O sea, creo que Pero eso lo aventó al aire. Pues sí, No, es una no, pues respuesta. así también, es no que sé. no No hay nada tiene uno- oficial, ¿no? Sí, no tiene uno por qué dirigírselo. Oiga, señor Claro. Trump, Quiere y que hasta por el mes Twitter mayo. va a ser hasta el mes. No. México va a tomarse su tiempo, tiene que revisar con las diversas cámaras, con los diversos sectores productivos, Con todos los actores que ahí vengan, ¿no? las posibilidades Y ahí de van a negociación. aprovechar en esa negociación toda la problemática que nos generan a nosotros. Por ejemplo, meten armas, por ejemplo, la cuestión de los indocumentados, todo ese rollo. Y que al final de cuentas no son tanto los mexicanos que cruzan la frontera de Estados Unidos. Todo el éxodo que viene de Sur y Centroamérica, que de por sí tienen que pasar por este país y no pueden irse por sí, otro lugar. el hecho de que haya dicho eso se refiere como para espantar, porque hablaba de que si México no cooperaba en esto, ellos podían traer No, se acaba de decir una serie de cosas. Entonces ¿no? eso pues levanta el polvo, ¿no? Levanta el polvo para una estabilidad en esta parte. Claro, no, pues si México no quiere cooperar con el narcotráfico, nosotros es su responsabilidad de ellos, ¿no? Porque al final de cuentas Sí, allá es el están consumo. entrando para allá. Allá es el consumo, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces yo creo que este Tratado de Libre Comercio va a llevar su ratito, no muchos meses, pero sí quizá a mediados del año. Y se tiene que sentar el gobierno de Estados Unidos con el gobierno de México a realizar esta negociación. ¿Qué tienen que hacer? Poner en la mesa, como se hizo la primera vez, qué es lo que se va a negociar, porque lo negociable ya se hizo. En el 2010 entraron los vehículos de todas las marcas al país. Y todo. Actualizar, sí. Entonces, ¿qué actualizar? Hay cosas que se varias van a cosas que quitar. tienen que... Se tiene que ir estabilizando Así es. la actitud de la nueva administración. No puede firmar, ¿cómo le llaman? Minutas. Sus órdenes, Acuerdos. sus órdenes Lo que de llegue, mandato ya. ahí, son como decretos acá con nosotros, ¿no? No es tan fácil y no es que yo decido lo que tenga yo que hacer. No, Hay todo un sistema, hay que lo normas, puede- hay reglas y yo creo que el mejor ejemplo nos lo está dando esa famosa orden que dio para impedir que, el decreto. que el decreto de- de que de 7 países Mayormente musulmanes. musulmanes Islámicos, ¿no? entraran, Sí. inclusive con visas. Sí. Entonces, ya un juez internamente Sí, algo ya le dieron el Le dio mensaje. pa' marcha, sí. Los 15 o 16 procuradores más importantes de la Unión Americana ya están Sí. defendiendo Varios. también Pero ese ya derecho. echaron pero- para atrás eso dijeron que no. No, ya no prosperaba. Sí, ellos está- sí, pero Trump está Insistiendo. Le Claro. volvieron a dar palo al Estado de Justicia, le volvieron a dar palo, está provisionalmente suspendido lo de... Por eso te digo, hubo una suspensión provisional, pero al final de provisional. cuentas significa que no prosperó. lo Es este que tipo exactamente, como dice Gildardo, o sea, hay cosas que Trump hace y tiene que todavía tomar en cuenta Claro. la otra parte. Y eso que es migración, que es una situación muy complicada en Estados Unidos por el problema del terrorismo y todo esto, por la afluencia de migrantes y todo. Imagínense el comercio, que existen reglas no de ahorita, que existe, aparte del TLC, existe la Organización Mundial del Comercio, que que se de maneja. alguna manera valida y sustenta el comercio a nivel mundial. Por ejemplo, si México se saliera del Tratado de Libre Comercio porque no hubiera negociarse nada,
que se pusiera una forma resistente del gobierno de Estados Unidos. Se siguen las reglas de la Organización No, Mundial del tendría que Comercio. recurrir a la Así, a la OMC. Comercio. Y ahí los impuestos son bajos, el 2.2, el 2.6, por las cosas que se comercializan entre países. Y al final de cuentas, pues regresaría antes de el Tratado de Libre Comercio, que se manejaba con la OMC. Fíjense Y yo creo que no tiene por qué preocuparse. Obviamente se preocupan los negocios porque sus empresas dejan de comercializar. ¿Te parece que regresamos a ratito? En el siguiente corte continuamos nosotros aquí hablando de Aprendamos Economía. Seguimos con la industria automotriz. En un momento regresamos. Aprendamos economía. Continuamos en Aprendamos economía. Estamos de regreso con su programa Aprendamos Economía en transmisión simultánea con el 107.3 de FM de Radio UJAT y en el 35.1 de su canal de televisión TV UJAT. Llámenos por favor al 358-1590, ese teléfono, aquí recibimos sus comentarios, sus mensajes aquí en el programa. Seguimos platicando con Gildardo y con Bolívar y hoy vamos a abordar en este tercer bloque del programa, vamos a abordar la industria automotriz del país. Aunque nosotros no fabricamos coches, los coches que se fabrican aquí o se ensamblan aquí no son vehículos de 100% mexicano. Ensamblamos vehículos de varias empresas, 15 más o menos, que aquí se fabrican, pero a pesar de que no son vehículos mexicanos, nos han catalogado como el 8º productor y exportador de vehículos en el mundo. La industria automotriz es quizá la que representa para el país la principal actividad que ingresa pues, divisas y la que mayor aporta al Producto Interno Bruto del país. Actualmente esta industria exporta muchísimo, exporta más o menos un poco más de 2.9 millones de vehículos al mundo, el 80% a Estados Unidos se va y de ahí se reparte. Bueno, emplea muchísima mano de obra esta industria y obviamente es la industria en donde cada trabajador recibe más o menos como $40 a diario por su trabajo. Y ahí está el conflicto que ha representado con Estados Unidos esta industria que para nosotros es importante. Tiene casi 250 años, nació en 1769 en Francia con un automóvil, como veían, con agua de vapor, se llamaba el Fardier, o sea, carro de vapor le llamaban. Hace 248 años, cumple 250 en el 19. Era un cayuco. Un cayuco. Y fíjense que ese vehículo movió a esa gente en esos 248 años que tiene la industria automotriz. Se ha manejado con energéticos como la gasolina, que es el principal problema del mundo. Ahora están con la energía y vamos a regresar a moverlo como cuando nació, con agua. Se están haciendo algunos experimentos, algunos científicos, algunos investigadores, de que están usando el agua de nuevo como energético para mover los vehículos. Pues esta industria automotriz aquí en México representa muchísimo para nosotros. Existen en el mundo 27 empresas que fabrican autos, pero son 15 las más importantes porque sus ventas son más de 1.5 billones de dólares. Un valor de mercado de 757.500 millones de dólares. Es decir, las otras empresas no dan su valor de mercado, pero son grandes productoras de vehículos y que se han logrado aliar con otras para sobrevivir. Eso nos lo dice Forbes en una de sus revistas, ¿no? Yo creo que analizar la industria automotriz es importante porque está en este país. Aquí tenemos, por ejemplo, a la Toyota, a la BMW, a la Mercedes-Benz, varias de ellas están aquí con nosotros y naturalmente que son grandes productoras de vehículos. Somos grandes productoras de vehículos sin ser nuestro ninguno de estos vehículos, salvo que ahora dice nuestro amigo Slim que va a fabricar un auto eléctrico con prototipo mexicano, hecho en México y con tecnología mexicana, que sale el prototipo en el 17 y para el 18 está el auto para
de acuerdo a los intereses de los mexicanos en precio y en costo y demás. Pero, Hablemos de la industria automotriz. pero tecnología china. Tecnología china más hecha que en México. mexicana. Bueno, fíjate que para entender la importancia de lo que es la industria automotriz en nuestro país, es una industria que del 2010 para acá ha tenido un crecimiento increíble. Y esto se debe fundamentalmente a que pues México ha sabido vender las bondades en términos de no solamente de precio de mano de obra, en términos de cercanía de mercado, en este caso el mercado más grande del mundo. El mismo terreno. Y eso ha generado un dato muy interesante, como decía José Juan. Si nosotros revisamos en el 2013 el valor bruto de la producción de esta industria, de esta rama, era de 424,000 millones de pesos. Para el 2015 ya rebasaba más de los 500,000 millones, 574,000 millones, y representaba el 18.5% del PIB de la industria manufacturera. Pero también generaba una diversidad de empleo. Es una de las actividades que más empleo han generado durante el lapso. Directo como indirecto. En el 2015 ya rebasaban los 728,000 empleos de la mano de obra ocupada en nuestro país en la manufactura. Pero otro dato muy importante, la inversión directa extranjera que venía a nuestro país, venía exactamente enfocado a esta rama económica. Para el 2015, de la inversión directa extranjera, casi el 40% de esa inversión iba en el ámbito de la industria manufacturera, se dedicaba a la industria automotriz. Y un factor que a mí me llamó mucho la atención, el concepto de valor agregado. Y ya saben que el concepto de valor agregado para los economistas es de los costos de todos los insumos que se pagan al precio de venta, cuánto se le agrega de nuevo valor, o sea, el famoso excedente que sale ahí, que eso se va a transformar en utilidades y ganancias, fundamentalmente. Bueno, esta industria tiene un valor agregado de más del 50%, y eso refleja la motivación de los inversionistas por producir este tipo de bienes. Fíjate, reporta la industria, en el 2016 fabricaron 100 millones de vehículos en el mundo. 100 millones, crece al 1.7%. México participó con 3.5 millones. Lo importante en este país de la industria automotriz es que prácticamente, ¿sabes cuánto aporta al Producto Interno Bruto de la industria automotriz en México? El 3.6% Del PIB. del PIB. Somos el octavo productor de este artículo, de vehículos en el mundo, que emplea a más de 1 millón de personas la industria automotriz en este país. Naturalmente, que sigue... Al 2016. Al 2016, naturalmente que contribuye, le sigue gustando a la mano de obra en este país, la mano de obra barata. Aunque son jóvenes, entre los 20 y tantos años de edad tienen estos jóvenes, y que trabajan en la industria automotriz y ganan más o menos $40 la hora. Está 7 por 1, aquí le pagan $1 y ya pagan 7 en Estados Unidos. Y esa es la gran preocupación que hay. ¿Por qué la industria automotriz está aquí? Por una sencilla razón, es la mano de obra más barata, tecnificada y que apoya a esta industria. Por eso, grandes empresas que tenemos aquí nosotros, comentaba hace un rato, está la General Motors, la Ford, la Chrysler, y todas, como 10, 12 empresas importantísimas en el mundo están trabajando aquí porque hay varias razones. Es el obrero que menos desperdicia. No, y además el Estado les da ciertas facilidades. Claro. Que por su instalación, por ejemplo, el terreno, que eso es
Clásico. En el caso de Monterrey, la empresa que vino a instalarse, le pusieron una línea de tren, le pusieron agua, Sí, le sí, toda pusieron la infraestructura. una autopista, toda la infraestructura. que Eso, superó claro, eso reduce sus logró. costos de producción. Claro que sí. Son competitivos ahí. Fíjate que lo importante aquí es que nuestra población de jóvenes es una población joven en este país y esa es la mano de obra que contrata la industria automotriz en este país. Y obviamente el precio barato, $40 por día. Por mucho que esté ahorita 20 pesos el dólar, son 800 pesos que le están Sí, pagando a estas no personas. deja de ser, ¿no? Y cuánto le pagan en Estados Unidos son $10 la hora. Entonces es mucho más alto el Pagaría costo de 80. producción. Exacto. Por eso se instalan aquí y además fabrican y cruzan la barda. No dan tantas vueltas para comercializar sus cosas. Naturalmente, esto es lo que produce. De esta industria que produce coches en México, el 80% de lo que se produce se va a los Estados Unidos. A otra parte se va a Canadá. Por ejemplo, a Canadá se va 13,000 y tantas unidades. América Latina 20,000. De aquí se va a Europa otras 11,000, a África 1,500 y a otras partes del mundo se exportan vehículos. Actualmente que hablamos de que es México porque aquí se ensamblan, aquí se fabrican. Pero las empresas, ese dinero que entra al país, no se queda en el país. Claro. Las empresas transnacionales que están fabricando coches aquí toman su dinero y se lo llevan a sus sede. matrices donde están ellos. ¿Qué es lo que dejan esta industria aquí en el país? Simple y llanamente dejan salarios a los trabajadores, empleo es lo que deja, pues. Y quizá paguen algún servicio impuesto. de energía eléctrica, quizá paguen hasta un impuesto. Es algo que todavía no podemos nosotros hablar a ciencia cierta porque hay cosas que no encontramos nosotros. Nunca dice Hacienda cuánto le pagan las transnacionales de impuestos aquí. Nunca se ha encontrado ese dato de Hacienda, ¿no? Entonces, seguramente algún impuesto han de pagar y la mano de obra que aquí se genera y que contratan estas personas. Sí, empleo. Fíjate, mencionabas tú que en el 2016 la producción de vehículos fueron casi... 3.5 millones. No, 100 a nivel Mundial, mundial. 100 millones. 100 millones. 100 millones. Nada más como un dato de referencia de la situación en donde estamos ubicados. Claro. En el 2015 eran 86.9 millones de unidades que se produjeron, que representó casi $1,5 billion de dólares, donde la producción en Asia, el bloque Asia-Pacífico, donde estamos hablando del tratado que anda todavía colgado de la brocha, ahí la producción y la comercialización que se da es el 47% de ese total a nivel mundial en vehículos ligeros y el 42% en vehículos pesados. La Unión Europea está en segundo lugar, 33.6% de vehículos ligeros y 12.6% de vehículos pesados. América, que es donde estamos aquí en el problema, sí, representa el 10.5% de vehículos ligeros y el 28% de vehículos pesados. Y el resto del mundo es 8.9% de vehículos ligeros y 16.7% de vehículos pesados. ¿Cuáles son las dos empresas posesionadas a nivel mundial? La Volkswagen Esa es la número 1. y la Toyota. Así Esas es. son las dos, que no tienen nada que ver con las empresas norteamericanas. Seguimos en el siguiente corte hablando de la industria automotriz. En un momento regresamos. Aprendamos economía. Continuamos en Aprendamos economía. Estamos de regreso con nuestro programa Aprendamos Economía aquí en TV UJAT, en el 35.1 de su televisor y simultáneamente con el 107.3 de su FM en Radio UJAT. Llámenos, por favor, aquí al 358-1596 para sus comentarios, sus opiniones y, ¿por qué no?, sugerencias en algún tema que toquemos en particular en este programa Aprendamos Economía. Estamos aquí todos los martes con estos compañeros de trabajo
que son ya inventario de este programa Aprendamos Economía, con Gildardo y Bolívar, dos grandes amigos. Interrumpimos hace un rato cuando estábamos hablando acerca de la industria motriz, que no nada más es eso, ¿no? Sino que hay otras cosas que Otras cosas más que trae como una industria proveedora, Ajá. tales como autopartes, el troquelado y el estampado, que representan también una mayor parte del valor de los automóviles, como vestiduras, cables, componentes eléctricos, semieléctricos y entre otras partes y componentes, ¿no? No, es que la industria no nada más el coche, sino Todo lo que lleva consigo, ¿no? Así es, que quizás los plásticos de las vestiduras, el cable que se le pone para conectar, una serie de cosas, como tú decías, Boli, hace un rato y decías bien, son una serie de cosas que llevan ahí que no lo importan de Estados Unidos, porque al final de cuentas, ese eslogan de lo hecho en México está bien hecho y mucho más barato si lo importaran ellos esos insumos. De otra nación. Claro. Creo que esto es lo que da un mayor valor agregado, como afirmaba Gildardo hace rato, sobre esta producción de automóviles, ¿no? Claro, por una sencilla razón. Y no nada más eso, sino alrededor de eso se crean otras empresas de alimentos, de telecomunicaciones, de servicio bancario, de infraestructura en general, por ejemplo, escuelas, centros de capacitación, restaurantes, una serie de cosas que atrae la industria automotriz fuerte. Por eso, cuando el gobernador de Nuevo León dijo, vente para acá, una empresa que reciente, coreana que llegó, Corea del Sur, y le creó, como decíamos hace un rato, toda una línea férrea hasta exportar las cosas, una autopista y no sé qué más le creó, ¿no? Ajá. Ahora, esta empresa de Jack Motor que se propone vendrá acá, también viene a contribuir a lo que estamos hablando, ¿no? De ese nuevo vehículo que llama ¿cómo se llama ese vehículo? El Jack Motor. Sí, es una empresa china. Fíjate que lo que tú sí lo revisaba hace un rato, el caso de que, bueno, otra quiere estar en todos los escaparates y acá rato sale anunciando cosas, ¿no? Sí, que estás hablando de 5,000 empleos, ¿no? Esa compañía, ¿no? Sí, habla de 5,000 empleos y una inversión considerable. Según lo que leí por ahí, parece que Trump le ha quitado algunos negocios que tenía que hacer allá Slim y regresa a su país. Entonces ahora creo que se alió con las chinas, con la Jack, tú decías, y ahora viene a fabricar coches chinos en México. Eso es según donde están esas instalaciones que estaban abandonadas. Pero lo que me llama la atención, si lo leíste tú. Sí, bueno, a mí me llama la atención la inversión y los empleos que se generan. Y aparte de eso, es una línea de autos pequeños, que por ejemplo el caso que va a producir aquí es el que para esa empresa es el de mayor producción a nivel mundial. China es el mayor productor de autos en el mundo, ¿eh? China es el mayor productor de autos en el mundo y tiene esa facilidad porque tiene su propia tecnología. Fíjate que yo veía el caso de Slim y comentaba de que va a fabricar aquí en el país un coche eléctrico con Jack Motors. Van a fabricarlo. Qué bueno que lo hacen porque es otro nicho de mercado, de otro tipo de la industria automotriz. El pleito que hay en el mundo es por el consumo del petróleo. Las grandes empresas que hay, las 27 que hay, fabrican autos para consumir gasolina, a excepción de Toyota, que hace un híbrido de eléctrico y otras más por ahí. Pero ahorita este empresario mexicano, que ya entró en práctica con el gobierno creo que de Hidalgo, para fabricar coches eléctricos. Ahorita hay una Tesla, creo que está haciendo ese tipo de cosas, coches eléctricos, y si ojalá y Dios quiera que puedan hacerlo estos empresarios mexicanos, porque la razón dice es un coche eléctrico prototipo para los mexicanos. Para los mexicanos eso es lo que... Y un precio que más o menos estimado. Él dejó de invertir, me imagino yo, lo que le frenó Trump a este empresario mexicano allá en Estados Unidos y revierte sus inversiones para acá. Y ahora voltea, no sé si lo viste tú en lo que investigaste, de que todo su mercado lo lanza a América, de México hacia abajo. Así es. Centroamérica y Sudamérica. Esta Argentina, porque habla aquí de esta Argentina, de esta parte. Bien, yo creo que eso, con lo que ya platicaban acá, viene a complementar. Quizás no sea la panacea, pero sí es un gran espaldarazo pues, a la economía de México, la producción de y es parte de la solución. Porque esta gente que está acostumbrada a hacer negocios, como el caso de Slim, no puedes tener sus miles de dólares, millones de dólares, así almacenaditos, sino tiene que estarlos moviendo. Porque en la medida que él no mueve ese dinero,
muchísimos miles de millones de pesos, de dólares pierde él. Entonces, no le cierran por acá, abre por este otro Abre lado. por este otro lado. Sí, Yo creo que es un buen negocio lo que está haciendo. Creo yo que al final de cuentas, fíjate, leí un artículo de este Meyer, en donde él, lejos de criticar a Trump, dice, yo creo que estos arrebatos de Donald Trump en contra de los mexicanos y de todos nosotros, al rato vamos a tener que hacer una estatua. Dice, ¿por qué? Porque nos está obligando a que empecemos a producir, a invertir en el país. Y ver hacia otras partes. Claro, a producir y dejar de consumir, porque compramos hasta alimentos, caray. Compramos, decía Tony que entramos en el programa, ¿no? Maíz palomero, Maíz ¿no? palomero, exactamente. Y ahora, bueno, van a tener que buscar otra parte, ¿no? Para poder abastecerse de ese producto, ¿no? Yo creo que sí. Entonces yo creo que es importante todo lo que teje la industria automotriz, porque la presencia de ella en una economía, aunque vuelvo a repetir, no son nuestros, pero generan otras economías, ¿no? De escala. Y entonces yo creo que tiene mucho que ver este Instituto Automotriz en México. Y sobre todo que ha despertado el interés de la gente que tiene los dineros en este país de meterse como empresarios a la industria automotriz, de fabricar nuestro propio coche. Claro. Hay una empresa por ahí deportiva que fabrica carros a sobrepedido y que su mercado está en Europa. Pero realmente se requiere otro nicho de mercado donde puedan competir y no está abierto en la cuestión. También es importante la colaboración que tiene con el grupo Bimbo. Claro. Ese dúo, pues, lo hace fuerte, y la filial de Inobursa, ¿no? Claro. Que es una parte de financiamiento. Es tres grandes Sí. apalancamientos. Eso es. Por un lado, Slim, con sus negocios, con su empresa. Por otro lado, el Banco Inbursa que financia. Y la cuestión del grupo Bimbo en la parte para la producción. Así Entonces, es. creo que es fantástico, da la pauta, pues, que esa solución podemos optar, ¿no? Gildardo, ya te No, quitamos la palabra. yo le estoy escuchando, aprendiendo algo de aquí del maestro Bolívar. de la industria automotriz. Pero no hay que olvidar que la industria automotriz es producción de autos, que en términos normales es ensamble de vehículos aquí en México, y además la producción de autopartes forma parte de la industria automotriz. Es muy importante, si sumamos la producción de vehículos ligeros, la producción de vehículos pesados y la industria de autoparte, nuestro comercio está generando, el comercio exterior son unos 80 y tantos mil millones de dólares, más 70, estamos hablando cerca de, pegándole a los 140 mil millones de dólares que nos representa en el comercio exterior esa industria automotriz, con vehículos ligeros, vehículos pesados, y somos curiosamente el segundo exportador ya de vehículos pesados hacia Estados Unidos, y somos el quinto productor a nivel mundial de vehículos pesados también. Y de autopartes, que uno de los grandes problemas que teníamos en la década, en el año 2000, que no podíamos integrar las famosas refacciones. Bueno, actualmente hay más de 300 proveedores que antes estaban en otras partes de primer nivel, que los tenemos produciendo autopartes en nuestro país. Y esto, pues, de alguna manera nos representa y nos refleja como una consolidación en la actividad de esta rama económica. Es que es una industria que genera otras, decía hace un rato Bolívar, ¿qué cosa? Tapices, ¿qué más? Cables, ¿qué más? Remaches, ¿qué más? Hasta robótica, es una cosa que robots que más nos fabrican aquí, ¿no? Yo creo que es una industria bastante importante en la economía nuestra. Es una industria que se va complementando, pues, una con la otra, y va en forma vertical. Nada más simplemente aporta el 6 punto tantos por ciento a la economía del país. Entonces yo creo que tiene mucho que decir esta industria, yo creo que va para mucho, y lejos de perjudicar todo lo que se ha manejado en el mundo con respecto a que los Estados Unidos ya no quieren que sus empresas vean a armar sus coches acá. Creo que va a ser positivo todo lo que se haga por la industria automotriz. Yo creo que vamos a esta parte, vamos a la recta final ya del programa Aprendamos Economía, y vamos a empezar a cerrar este programa. Gildardo. Bueno, que la actividad económica de esta rama creo que ha sido una de las más exitosas del TLC.
gracias a esta evolución que ha tenido en los últimos años, nos ha permitido despetrolizar la economía. Las divisas que antes nos generaba Pemex, ahora nos los genera la industria automotriz. Yo no creo que la posición del presidente de Estados Unidos vaya a generar algún problema en el ámbito de esta actividad económica. Estamos viendo que el grueso de la producción y de la comercialización se encuentra en la zona asiática. Bolívar. Totalmente de acuerdo, Gilardo, y aún más todavía sentiría yo que estamos a tiempo a poder diversificar la economía. Es una de las recomendaciones de los Nobel del 2011, ¿no? Debemos ser una economía diversificada, no basada pues en una sola parte. Y yo creo que eso nos traerá pues más beneficio. En importadores, ya no en importadores. Yo creo que es una economía que la nuestra, que tiene que dejar de ser comprador de muchas cosas. Yo vuelvo a insistir, quizá todo este berrinche que hace el gobierno de los Estados Unidos contra nosotros, contra nuestra economía, yo creo que nos va a hacer que produzcamos más. Pero bueno, ya hasta aquí todo nuestro programa Aprendamos Economía. Nos vemos el próximo martes a las 5 de la tarde. Hasta pronto. Esto fue Aprendamos Economía, las finanzas en la universidad del siglo XXI.